Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y, por supuesto, a este equipazo del Sol de la Mañana. Quiero, antes de entrar en el comentario principal, referirme a la actividad del fin de semana de Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que estuvo en San Juan en la proclamación de Lenin de la Rosa como alcalde, candidato a alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana en ese importante municipio. ¿Qué le pasó a Abel ahí, Nayib? No le pasó nada. Una gran actividad que contó. Que el senador, que la cosa. Eso ¿Cómo qué visión tú le das? Eso está pendiente de una conversación posterior. Porque como que él eclipsó. No, para nada. Si tú estás proclamando tu alcalde, ¿para qué tú hablas de senador? El liderazgo de Lenin es tan fuerte, es tan importante, que se la lució allí en ese escenario junto al candidato presidencial Abel Martínez. Esa actividad contó con la presencia del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y una parte importante de la alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Pero el domingo estuvo Abel Martínez, Danilo Medina también, y otros miembros del comité político recorriendo 3 provincias del sur. Estuvieron recorriendo una parte de la provincia de Barahona, una parte de la provincia de Bauruco y también en la provincia Independencia. Un recorrido exitoso que terminó en el municipio de Cabral. Eso fue increíble ya en horas de la noche, luego de prácticamente 10 horas de recorrido de 183 kilómetros en toda esa zona. Había que ver cómo la gente estaba esperando a Abel Martínez ahí en el municipio de Cabral de la provincia de Barahona. Así que fue un fin de semana exitoso políticamente para el candidato del PLD, Abel Martínez. Señores, con relación al tema de la frontera, yo tengo una posición muy particular y yo estoy de acuerdo con el cierre de la frontera, mas no estoy de acuerdo con la militarización excesiva que ha hecho el gobierno en esta zona del país. Yo no creo que sea necesario esto y ahí surge la pregunta, ¿y por qué ahora? Como la canción de Vitín Avilés, ¿y por qué ahora? ¿Cuánto tiempo tiene construyéndose ese canal? ¿Fue ayer que empezó la construcción del canal? ¿Fue la semana pasada? ¿Fue hace un mes, hace 2 meses, hace un año? No, la construcción de ese canal tiene muchos años. Entonces, ¿por qué no se intervino antes? ¿Por qué no se agotó desde hace ya mucho tiempo la vía diplomática para tratar de disuadir de alguna manera a los hermanos haitianos para que no construyeran ese canal? ¿Por qué no se llegó a un acuerdo para evitar la construcción del canal? O si se iba a construir, hacerlo sobre reglas claras, donde las 2 naciones estuvieran de acuerdo. Entonces, esa es la pregunta y es muy sospechoso cuando apenas faltan, Pedro, no son 9 meses, son 8 meses. Mañana 19 de septiembre faltarán 8 meses justamente para el proceso electoral presidencial y congresual de la República Dominicana. Entonces, hay algunos que dicen, aquí todo se politiza. No es que todo se politiza. Es que aquí también hay otros que utilizan este tipo de cosas como una estrategia política. Porque si hay algo que une a los dominicanos, es el nacionalismo, es el patriotismo. Ahora, el presidente tomó sus medidas, perfecto. Yo estoy de acuerdo con una de ellas, con el cierre de la frontera y con el hecho de abrir los canales diplomáticos para hablar con Haití y resolver ese tema del canal. Pero no estoy de acuerdo con ese aparataje, con esa movilización de tropas hacia la zona de la frontera, que lo único que parece es que estamos prácticamente al borde de una guerra. Yo no quiero pensar lo que pensarían extranjeros
en diferentes partes del mundo, si ven esas imágenes de la frontera, de esa gran militarización, de esos helicópteros, sobre todo de gente que pretende visitar la República Dominicana y se encuentra con esas imágenes que parecen prácticamente el inicio de una guerra. Pero vamos a esperar que pasen estos días y que esta situación se pueda aclarar lo más pronto posible. Yo quiero referirme al tema del metro. Yo quiero hablar de lo que ocurrió en el metro de Santo Domingo en la línea 1. Esa es la primera línea del metro. Esa línea tiene ya 14 años de operación. 14 años de operación porque fue inaugurada en el año 2006. Recuerden que Leonel Fernández y el PLD llegaron nuevamente al poder en el año 2004. Inmediatamente se empezó a construir esta línea del metro, la cual fue terminada en el año 2006. Por eso ya en este momento esa primera línea tiene 14 años de operación y nunca, absolutamente nunca, había ocurrido un accidente en esta línea del metro, ni en ninguna de las otras que han entrado en operación posteriormente. Pero hay muchas informaciones con relación a todo esto y yo quiero dar algunas de esas informaciones que hemos recibido de fuentes de entero crédito de lo que pudo haber provocado ese accidente ahí en la línea 1 del metro. Lo primero que tengo que decir es que ese sistema ferroviario que tenemos en el país es uno de los más seguros del mundo. Oigan bien, uno de los más seguros del mundo. Pero como todo sistema puede tener fallas. Puede tener fallas. 17 años. Y para esas fallas, perdón, ahora lo precisamos. Y para esas fallas hay que tener, ¿verdad?, algunos mecanismos para poder enfrentarla. Por ejemplo, señores, miren, ese sistema es tan seguro, para que ustedes tengan una idea, que cuando la señal está en rojo en una vía del metro, si el conductor no se percata de que está roja la señal y sigue avanzando con el metro se frena automáticamente. Óigame bien, se frena automáticamente, no puede continuar. Pero para continuar, el conductor tiene que llamar a la central para que desbloquee el sistema y él pueda continuar. Pero cuando él llama, puede ser que lo puedan sancionar porque le van a preguntar: ¿y qué pasó que usted no se dio cuenta que la señal estaba en rojo y usted continuó? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esos trenes tienen un dispositivo para desbloquear el sistema de seguridad a manos de los conductores. Entonces los conductores, cuando eso le pasa, en vez de llamar a la central para que sea desbloqueado desde allá, por el temor a ser sancionados, lo que hacen es que ellos mismos lo desbloquean y continúan su curso, siguen derecho. Pero señores, es tan seguro el sistema que si el operador se duerme, el tren se frena, el tren se detiene si el operador se duerme. Para que ustedes vean la seguridad que tiene este sistema ferroviario de transporte, lo que es el Metro Santo Domingo. Pero también, si el conductor va a una velocidad mayor, aunque sea 5 kilómetros por encima, en un determinado tramo, que la permitida en un determinado tramo, pasa lo mismo. El tren se detiene porque el sistema de seguridad está preparado para eso. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en otras ocasiones donde no ha llegado a producirse un accidente,
pero ha habido situaciones bastante peligrosas con la operación del metro. Bueno, que algunos de los conductores anulan el sistema de seguridad y así van a la velocidad que ellos entienden. Si se quieren llevar una luz roja, se la llevan. Hacen lo que ellos quieran. No respetan lo que son las normas de este importante transporte masivo de pasajeros. ¿Qué es lo que se dice que ocurrió en este accidente del metro? Oigan lo siguiente, señores. Voy a tratar de explicarlo que se entienda. Voy a tratar de hacerlo de manera llana, que se pueda entender de acuerdo a la información que a nosotros ha llegado con respecto a esto. El conductor que llegó a la estación Mamá Tingó, es decir, venía desde la feria hacia Villamella, hacia la estación Mamá Tingó, cuando entró a la estación, se cambió de cabina para iniciar el trayecto entonces desde la Mamá Tingó hacia la feria. ¿Qué resulta? De acuerdo a las informaciones que nos dan con respecto a esto, de lo que supuestamente habría pasado. Bueno, cuando él va a iniciar la marcha, ya en sentido contrario, desde la Mamá Tingó hasta la feria, la luz de la línea estaba roja. La línea estaba roja, pero supuestamente él habría desbloqueado el sistema de seguridad, habría anulado el sistema de seguridad y habría entrado, habría arrancado. ¿Pero qué pasó? Todavía el carril por el cual él había llegado a la Mamá Tingó estaba abierto. Estaba abierto todavía. Y es por eso que cuando él entra al carril que viene desde la feria hacia la Mamá Tingó. Oigan bien, porque él acababa de cruzar prácticamente. Y todavía las agujas, como ellos le dicen a los rieles, todavía estaban abiertos para entrar a ese carril que viene desde la feria. Y es por eso que entra, al no respetar la luz roja, de acuerdo a las informaciones que tenemos, entra al carril, pero cuando se viene a dar cuenta, ya viene el otro tren de frente. Y es ahí cuando se produce esa colisión. Una colisión que, como decía temprano don Julio Martínez Pozo, ha dejado 9 personas heridas, que leves, que no leves, pero esto pudo ser una tragedia. Esto pudo ser una tragedia. Yo no me quiero imaginar algo como eso, pero ustedes se imaginan que el choque fuera tan fuerte que provocara la caída de un vagón, que provocara la caída de un vagón desde ahí. ¿Cuántas personas muertas estaríamos contando en el día de hoy? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Esto sucede. ¿Por qué sucede todo esto? Por la falta de entrenamiento adecuado de los conductores del metro. Porque sacaron a todo el personal que se había entrenado durante mucho tiempo y que tenía años trabajando en esa institución, operando, conduciendo estos trenes, y no había ocurrido un solo accidente. Ahora quieren decir que uno de los conductores es de la pasada gestión. Sí, es verdad, es de la pasada gestión. Ustedes saben qué hacía él en la pasada gestión. Él trabajaba en el departamento de conserjería. Trabajaba en conserjería. Y luego en atención al usuario. Fue desvinculado y dice él mismo, no lo digo yo, dice él mismo, que supuestamente fue nombrado nuevamente en el metro por intervención de Alfredo Pacheco. Dice él, no lo digo yo, no lo puedo asegurar, pero eso es lo que dice. No, y que no tiene nada de malo ese conductor, exacto, que entró por recomendación de Alfredo Pacheco nuevamente a trabajar en el metro. Cuando entra nuevamente al metro, entonces este señor se convierte en conductor de uno de los trenes. Y uno se pregunta,
cuál fue el entrenamiento que tuvo ese señor para poder entrar nuevamente a la institución y empezar a conducir un tren. ¿Cuál es la calificación que él obtuvo? Porque me hablan de las calificaciones que supuestamente obtuvo este señor, que no se explica por las mismas cómo estaría conduciendo él un tren en el metro de Santo Domingo. Entonces, esas son de las preguntas que debe responder el señor Rafael Santos, el director de la OPRED, que debe aclarar qué es lo que ha sucedido ahí. Yo he dado algunas de las informaciones que hemos recibido con relación al sistema de seguridad y a la anulación de ese sistema para cometer una serie de faltas que ponen en peligro no solamente la vida del conductor, no, ponen en peligro la vida de cientos de pasajeros que utilizan diariamente ese medio de transporte. Cuando la OPRED da los nombres a la prensa de los conductores, simplemente dice, hay uno que se llama Juan y otro Claudio. Oigan esto, ni siquiera dicen los nombres completos de estos dos conductores. A nosotros nos llegó la información de que uno de ellos se llama Juan Castro y el otro se llama Claudio Lamartínez. O Carlos Martínez. Es la información que nos llega de que esos son los dos conductores que se vieron involucrados en esa colisión del metro. ¿Qué es lo triste de todo esto? Que desde la llegada del señor Rafael Santos a la OPRED y a la dirección del metro de Santo Domingo, ahí ha primado la politiquería, solamente la politiquería. Cambio y fuera.